Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de Aprende en Casa. Hoy, jueves 15 de octubre, desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Leemos una infografía sobre las plantas. Nuestros materiales para el día de hoy son nuestro cuaderno, hojas de reuso, lápiz, lápices de colores, borrador y tajador. En la actividad anterior conociste la importancia del cuidado de las plantas. Descubrimos que las plantas son muy importantes para las personas y los animales, ya que gracias a ellas tenemos el oxígeno que respiramos todos los días. Sirven de hogar a muchos animales como los pájaros y las ardillas. Nos proporcionan alimentos y en épocas de calor nos brindan su sombra y entre otros muchos beneficios que nos brindan las plantas. Es por ello que debemos cuidar de las plantas, porque sin ellas no habría vida en la tierra. Nuestra meta para el día de hoy es leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo en familia. Las características o criterios para lograr la meta son: ubicar información en el texto escrito. Explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muy bien, comencemos. Antes de leer el texto, observa sus imágenes. Entonces, observemos las imágenes del texto. ¿Qué imágenes vemos? Luego, fíjate en cómo está organizado el texto. ¿Estará organizado en párrafos, en secciones? Entonces, observen cómo está organizado. De igual manera, fíjense cómo inicia, qué contiene. Y recuerde si alguna vez vieron un texto similar en algún libro. Luego de observar las imágenes y la estructura del texto, piensa y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? Ahora, vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado y qué presenta. ¿Ya identificaron qué tipo de texto es? Sí, niños y niñas, se trata de una infografía. Recuerda, las infografías brindan información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Ahora vamos a leer este texto. Al momento de leer es importante que recuperes información de las imágenes que presenta. Entonces, comencemos a dar lectura a nuestro texto. Para ello te invito a que pongas en pausa este video para que puedas leer la infografía. Ahora, leamos juntos. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad. Brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. Ahora observen la imagen que acompaña esta sección. Luego continuemos con la lectura. ¿Qué partes de las plantas se pueden comer? Para vivir sanos y saludables podemos consumir hojas, frutos, tallos, raíces, semillas. Las flores. Muchas de ellas son comestibles. Mejoran el buen humor. Transmiten vitalidad y energía. También se usan con otros fines. 1. Relajan y eliminan el estrés. Clavel. 2. Son comestibles. Alcachofa, brócoli, flor de calabacín.
3. Se preparan infusiones. Manzanilla. Plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Menta, muña, hierbabuena, paico, hinojo, orégano. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes emplear las siguientes preguntas en tu conversación. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? ¿Qué partes de las plantas son comestibles? Según el texto, ¿qué flores son comestibles? ¿Qué otros beneficios tienen? Y según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Entonces, los invito a compartir sus respuestas en compañía de un familiar. Ahora, regresa al texto y fíjate en cómo está organizado. ¿Recuerdan cómo está organizado una infografía? Muy bien, una infografía está organizada en secciones. Luego, señala y enumera las secciones de la infografía. Por ejemplo, esta es nuestra primera sección. ¿Y ya descubrieron cuál es la segunda sección? Exacto, esta es nuestra segunda sección de nuestra infografía. Ahora los invito a señalar y enumerar las demás secciones de esta infografía. Luego, retorna al texto y ubica la información para responder en tu cuaderno u hojas de reuso las siguientes preguntas. Entonces, las preguntas son: según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Para poder responder esta pregunta, retornemos al texto y ubiquemos información. ¿En qué sección creen que se encontrará la respuesta a esta pregunta? Muy bien, la encontramos en la cuarta sección. Y la cuarta sección nos dice: plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Entonces, ¿cuál será nuestra respuesta? Muy bien. Los invito a escribir su respuesta en su cuaderno u hoja de reuso. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las flores comestibles? De igual manera, para responder esta pregunta debemos retornar a nuestro texto y ubicar información. ¿En qué sección encontraremos la respuesta? Entonces, ¿cuáles son las flores comestibles? Los invito a escribir sus respuestas en su cuaderno u hoja de reuso. Retorna al texto y ubica información para responder la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, textos e imágenes. Luego, señala en cada sección la información más importante, texto e imagen. Por ejemplo, puedes subrayar cuál crees que es la información más importante en esa sección. Después, analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Después, debes completar una tabla respondiendo la pregunta. Para ello, vas a elaborar la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. En caso de necesitar ayuda, pídesela a un familiar. Cuando ya tengas elaborado esta tabla, complétala. En ella vas a responder la pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice?
Para poder completar nuestra tabla, debemos leer cada sección de la infografía, señalar la información más importante y analizar la información que nos brindan las imágenes. Por ejemplo, la primera sección. Leamos la primera sección. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad. Brindan muchos beneficios. Una de las más importantes es purificar el aire que respiramos. Ahora debemos señalar cuál es la información más importante de esta sección. Para ello podemos subrayar y luego vamos a analizar e identificar la información que nos brindan las imágenes. Entonces, observemos la imagen que acompaña la primera sección. Vemos una planta y dice oxígeno para vivir. Ahora ya podemos responder. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Muy bien, lo más importante que nos dice la primera sección es: las plantas son de mucha utilidad, purifican el aire que respiramos. De igual manera debes realizar con las siguientes secciones. Deberás leer cada sección, señalar la información más importante de la sección y analizar la información que brinda la imagen para que respondas las preguntas. ¿Qué es lo más importante que nos dicen? Recuerda, debes hacerlo en tu cuaderno u hoja de reuso. Cuando hayas terminado de completar la tabla, lee integrando tus respuestas de las 4 secciones y piensa: ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Y bien, entonces escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso a la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, cada vez lo haces mejor. Recuerden, niños y niñas, para hallar el tema principal de una infografía, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego, debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Ahora, lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Observa esta parte del texto. Luego que hayas observado esta parte del texto, responde: ¿para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? ¿Para qué creen que lo ha colocado? Entonces, respondan en su cuaderno u hoja de reuso. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Escriban su explicación en su cuaderno u hoja de reuso. Recuerden, niños y niñas, guardar sus trabajos, que te serán de utilidad en la siguiente actividad al elaborar tu texto que presentarás en tu catálogo. Para finalizar, evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas, características o criterios para lograr la meta. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné a partir de lo que leí para qué se colocaron las imágenes del texto. Entonces, señala según corresponda, si lo lograste, si aún lo estás intentando o si necesitas apoyo. Muy bien, niños y niñas, felicitaciones a todos y todas por haber culminado nuestra actividad del día de hoy.